Hermanos, muy buenas tardes. Y pues siempre es un privilegio, ¿verdad?, estar en la casa del Señor, pero también, hermanos, es un tiempo, ¿verdad?, en el que estamos pasando la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no quisiera pasar en alto este tiempo que estamos viviendo de pandemia, que es algo histórico, porque también ha habido algunos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que han pasado diferentes pruebas y ellos creen que el Señor Jesús no está con ellos, ¿verdad? Que este mensaje, hermanos, sirva también para una reconciliación, pero que también, hermanos, sirva para un nuevo comienzo en su vida cristiana. Si es que, hermanos, que sea de mucha bendición para nuestra iglesia. Hermanos, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Nosotros sabemos que durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló de parábolas, pero en las últimas horas de la vida de Jesús pronunció solamente 7 palabras, pero esta vez ya no lo hizo en el monte, ya no lo hizo a la orilla del lago o en una barca como en Capernaum, ni en el aposento alto con sus discípulos. Hermanos, el Señor esta vez lo hizo en una cruz. Oremos. Señor, mi Dios, háblanos a través de este mensaje, corrígenos, enséñanos, que tu palabra edifique, que tu palabra toque, que tu palabra salve almas, pero que también tu palabra llegue al corazón y produzca arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, y el Señor estaba ahí en la cruz y comenzó a pronunciar estas palabras. Les invito a que vayamos a Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, Jesucristo nos trajo el Evangelio del perdón. Su mensaje principal durante el ministerio de Jesús, mientras vivió aquí en la tierra, fue el perdón, el perdonarnos de todo lo que nosotros hubiéramos hecho. El corazón de la Biblia, también en Juan 3:16, está basado en el perdón de Dios, pero no en un perdón individual, sino en el perdón para toda la humanidad. Porque el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se aparte, mas tenga la vida eterna. Hermanos, la oración modelo que Jesús nos enseñó tiene como parte primordial un perdón condicional que encontramos en Mateo 6:12. El Señor dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Hermanos, la Biblia está llena del perdón de Dios. Incluso, un ejemplo, Dios también perdonó al rey David cuando cometió adulterio y un asesinato allá en 2 de Samuel. También perdonó al apóstol Pablo, quien se veía como el peor de los pecadores. Y hoy también te perdona a ti y a mí cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Hermanos, el perdón es decir una cosa, perdonar a nuestros semejantes, pero llevarlos a la práctica es algo muy diferente. Es por ello que hoy nos cuesta mucho trabajo perdonar por lo que nos hacen. Perdonamos, pero seguimos guardando a veces nosotros muchos rencores.
En el libro de Mateo 18:21 vemos cómo perdonar al hermano. Dice Mateo 18:21, sus discípulos le preguntaban, dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, aquí vemos que el hombre está dispuesto a perdonar, sí es cierto, pero podrá perdonar 1, 2, 3 veces, y aquí 7 quería decir mucho. Pero hermanos, el Señor Jesús ahí en la cruz, el perdón que nos da es un perdón ilimitado. Todas las veces que nosotros vayamos a la cruz, vamos a recibir de su perdón y de su amor. Hermanos, existen muchas historias en la Biblia. Vemos en el libro de San Juan 4:42, esta, hermanos, era la mujer samaritana. Ella es otra muestra del perdón incondicional para aquel que reconoce su pecado. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos ahora ya hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hermanos, Jesús también sanó al paralítico y también le perdonó sus pecados ahí en Mateo 9 del 5 al 8. Dice el Señor en su palabra, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces dice la palabra que él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, Jesús termina sus días en este mundo perdonando sin rencores ni amarguras en su corazón. Él los había perdonado y pedía también a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por una venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Hermanos, esta palabra de Jesús es un llamado para cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en algún momento de nuestra vida, pero nos invita a perdonar sin anhelar ninguna venganza. ¿Cuántas personas terminan sus días odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura? Pero, hermanos, esta tarde Jesús nos dice, no te vayas al terminar este mensaje. Es más, no te vayas de este mundo sin haber perdonado a tu hermano, a tu prójimo. Hermanos, 1 de Juan 1 del 8 al 9, dice que si vivimos con pecado, pues estamos en las tinieblas. A veces muchos decimos, es que yo no he ofendido a nadie, yo no le debo a nadie, yo no he pecado, pero la palabra aquí es fiel y verdadera, y dice el Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, su palabra, su amor, sus promesas, nada de eso están en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero además para limpiarnos de toda maldad.
Como cristianos, hermanos, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Isaías 53 dice, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que apartamos de Él nuestros ojos. Pero Él llevó el castigo de todos nosotros. Hermanos, vamos a Lucas 23, del 39 al 43, y ahí encontramos la segunda palabra de Jesús en la cruz. Dice el Señor en su palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermanos, lo más hermoso para el creyente es que no tenemos que esperar mucho tiempo para presentarnos ante el trono de Dios, donde fluye la misericordia y su amor, que es el paraíso. Es más, la recompensa para el creyente no es futura, porque el creyente, el que cree en Dios, hermano, cierra los ojos aquí en la tierra, pero los abre en el cielo, en el paraíso. Hermanos, Jesús no mintió al ladrón en la cruz al decirle hoy, ya que Jesús, al ser el verbo de Dios y uno con Dios y uno en Dios, los muertos creyentes que murieron mientras Jesús estaba en la cruz o en la tumba, fueron a presentarse delante de Dios. Jesús también enseñó a sus discípulos y a nosotros hoy, allí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Algo digno de notar aquí es que el creyente no va ni al limbo, ni a un purgatorio como la iglesia tradicional nos ha enseñado. Hermanos, nosotros cuando morimos vamos a la presencia directamente de Dios. El que muere con Cristo continuará con Cristo. ¿Se ha preguntado alguna vez con quién vas a estar cuando terminen tus días aquí en la tierra? El creyente tiene un lugar preparado y seguro. El creyente sabe a dónde va, al paraíso. ¿A dónde vas a ir tú cuando termines? Les invito a leer Juan 14 del 1 al 6. Dice que Jesús es el camino al Padre. El Señor en su palabra dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el Salmo 26:8, ese es un salmo precioso.
Dice el Señor en su palabra: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, el lugar de la morada de tu gloria, de tal manera que debemos de anhelar, amar la casa donde vive el Señor. Amo su iglesia, donde el Señor se presenta cada que vengo a buscarlo. Hermanos, Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a este tipo de muerte. Isaías 53:12 nos lo confirma y dice que el Señor fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, pero también orado por los transgresores. Uno de ellos se burló del Señor, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a Él como su Salvador. Y le hizo una petición estando en agonía, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no recibió de Jesús un rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró qué era lo que le había dicho, la puerta de salvación de la que nos dice Juan 10:9. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a todos los pecadores. Hermanos, para concluir, esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Una, nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Dos, nunca se es demasiado pecador para entrar en el reino de Dios. Y tres, no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor y un ladrón. Todos cabemos en el reino de Dios. Amén. Hermanos, que Dios les siga ministrando y que el Señor siga estando con nosotros en este tiempo de pasión y de crucifixión. Amén, Señor. Amén, gloria al Señor. Este tiempo que estamos pasando en este lugar realmente es de edificación para nuestra vida. Yo creo que después de todo lo que Dios nos está permitiendo vivir, un 2020 y este 2021, esta palabra de Dios que escuchamos tiene propósito especial y crucial para mi vida, para su vida. Y lo que escuchemos hoy, esta Semana Santa, que tanto anhelábamos el año pasado, que no pudimos estar. Dios va a hacer cosas grandes, siempre y cuando tengamos ese corazón dispuesto. Le pido que ahí donde está en su lugar, incline su rostro y ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por estar en este lugar. Gracias Padre amado porque tú estás aquí, porque tú tomas cada mente, cada corazón, Señor. Gracias Padre te damos. Señor, toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma mi mente, toma mi corazón. Haznos sensibles para que te podamos entender más fácilmente cada vez. Y que podamos ver ese camino tan hermoso, tan precioso, personalizado, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros.
para que te creamos lo que hoy escuchemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estudiar la tercera palabra y esa la vamos a encontrar, voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente y esa palabra la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Juan 19, como es una versión un poco diferente, podemos guiarnos de lo que tenemos en la pantalla. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Y aquí vamos a encontrar la primera enseñanza. El Señor Jesús nos enseña para ese tiempo y para nuestro tiempo también la responsabilidad familiar. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad familiar, una responsabilidad con nuestros padres. Jesús, aún en su muerte, se acuerda de su responsabilidad familiar y se asegura que su madre no quede desamparada. Amén. Algunos comentaristas cristianos creen que José, el esposo de María, ya había muerto para aquel entonces, por eso es que María andaba con Jesús. Pero lo importante aquí es notar la lección y la enseñanza que Jesús nos está dando, esa responsabilidad familiar. Y que tenemos que abrazar en nuestro tiempo, hermano y hermana, porque nuestra actualidad nos está enseñando otra cosa. Nos está llevando a una pérdida de valores. Lugares donde se está aprobando el aborto. El modelo que Dios diseñó de la familia está totalmente distorsionado y ya pasa como si fuera algo normal. La tercera edad está siendo abandonada por sus hijos. Y también existen los hijos que proveen sustento, que proveen físicamente, pero no procuran el corazón de sus padres. Es decir, no hay esa atención, no hay esos cuidados, no hay esa paciencia, no hay ese amor, no hay ese vigilar su lado espiritual de mi papá o de mi mamá. Y no podemos tomar, no podemos copiar esos criterios que el mundo está dando. No podemos. No podemos. Porque el mundo no ve que sea malo, el mundo no ve que sea incorrecto, no ve que sea importante. Y le voy a decir algo aún más triste. En aquella época, los falsos creyentes, en aquella época, digamos, los fariseos, se comportaban de una manera donde no se mostraba este ejemplo que el Señor Jesús nos está dando. Y hoy, pues, no es la excepción. Mateo, vamos a buscar Mateo 15, versículos del 5 al 9, por favor. Mateo 15, del 5 al 9. Y dice: sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición, religiosidad. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.
Y repito, tristemente en aquel tiempo los fariseos y hoy creyentes falsos o religiosos dan muestra de esto. Pero hermano, hermana, no nos confundamos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros padres y también tenemos una responsabilidad con Dios. Así como usted y yo diferenciamos las responsabilidades en el trabajo que se hacen en el trabajo, así las responsabilidades que se hacen en casa y que solamente en casa se hacen. Así como nosotros sabemos diferenciar eso, así también vamos a diferenciar nuestra responsabilidad con la familia y la responsabilidad con Dios. Es importante cumplir con cada una de estas responsabilidades con amor. Amado hermano, tal vez te suene muy duro esto que te estoy diciendo, pero te invito a que tomemos estas responsabilidades con amor, considerándolas una bendición y una oportunidad para agradar a Dios. Eso es lo más importante. A veces la palabra responsabilidad a nadie le gusta, pero si lo cambias como la oportunidad para agradar a Dios, tu corazón y tus fuerzas cambian y entonces con amor y con gozo lo abrazas. Así que considera esto una oportunidad para agradar a Dios, una oportunidad para ser feliz y ¿qué crees? Una oportunidad para que te vaya bien. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículos 2 y 3. Vamos a Efesios 6, versículos 2 y 3. Me ganó el hermano del audio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Vuelvo a repetir, el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Te irá bien. Y muchas veces nosotros oramos pidiéndole al Señor que nos vaya bien en tu proyecto, en tu trabajo, en tu casa, y Señor, que me vaya bien. Y lo digo por mí. Pero no hay fruto palpable, no hay fruto de acción que te dé el acceso para que puedas ver cómo Dios cumple esta parte. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Dónde está tu fruto de acción? Para que podamos ver cómo Dios cumple esta promesa, porque Dios es fiel. Amén. Hemos visto la primera enseñanza. Segunda. Hermanos, muy pocos habían seguido a Jesús a la cruz. Muy pocos. Y entre ellos, su madre, el discípulo el que él amaba, Juan. Muy pocos. La iglesia no lo acompañó toda completa en ese tiempo, en ese momento de sufrimiento, no fue. Todos estaban escondidos y todos estaban, bueno. Vuelvo a recordar las palabras la tercera palabra. Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y en estas palabras vemos cómo el Señor estaba pensando en su mamá, que ella se iba a quedar sola, pero también estaba pensando en la orfandad del discípulo. Entonces, si usted se da cuenta, los ayuda físicamente y espiritualmente a los dos. Vela por el bienestar de los dos. Entonces voy a lo siguiente. Para aquellos hermanos, los cuales sus papás, como dice nuestro pastor, ya se graduaron, ya no están, se encuentran con el Señor. El Señor vela también por su bienestar. Usted que se ha quedado sin ellos. Pero también nos invita como iglesia a que abracemos a esas viudas, a esos huérfanos, a esos ancianos. Entonces, vuelvo a repetir,
nos deja esa bendición, la bendición de que como iglesia y hermanos en la fe, tomemos como un privilegio esta responsabilidad, esta oportunidad de agradarle. Jesús nos da el ejemplo y el privilegio de que podamos seguir sus pasos. Amén. Gloria a Dios. En Deuteronomio 26, versículos 12 y versículos 16, vamos a encontrar que se hacía una ofrenda. Cada 3 años se preparaba una ofrenda que era encaminada, destinada para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tuvieran suficiente comida. Era lo que Dios había mandado. Dios mandaba que la iglesia se acordara, que la iglesia tomara como una oportunidad para agradarle, para obedecerle, para honrarle esta ofrenda. Y en el 16 nos dice, versículo: hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Además que lo consideres, hazlo con todo tu corazón. Recuerda que es una oportunidad para agradar a Dios. Amén. Santiago 1:27, vamos al libro de Santiago. Ahí nos dice, ¿qué es esa responsabilidad tan hermosa que Dios nos ha dejado también como iglesia? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué hermosa oportunidad para agradar a Dios. Hermanos, es por amor a Dios que los hijos tenemos o cumplimos esa responsabilidad con los padres. Es por amor a Dios que la iglesia puede cuidar, velar también por las viudas, por los huérfanos, por los ancianos. Es por amor a Él. Es por amor a Él. Salmo 68, 5 y 6. Salmo 68, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está. Salmo 68, 5 y 6. Dice, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Amén. Gloria a Dios. Dios ubica a los solitarios en familias. Si estás solo, no te preocupes. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. ¿Y qué es un rebelde? Es el que hace todo lo opuesto a lo que Dios ha mandado. Y hoy ya Dios nos ha dado, nos ha revelado y nos ha mostrado una responsabilidad, una oportunidad para agradarle. Abracémosla con amor, porque mire cómo el Señor lo abraza a usted, me abraza también a mí. Salmo 27, 10. Y con esto voy a concluir la tercera palabra. Salmo 27, 10. Búsquelo en su Biblia y subráyele, táchele, márquelo. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Amén. Gloria a Dios. En otras versiones dice, me recogerá. No importa qué te falte. Estamos en manos del Señor. Y toda esta oportunidad de responsabilidad familiar, usémosla para agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a la cuarta palabra. Y la cuarta palabra la vamos a encontrar en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. A eso de las 3 de la tarde, algunas versiones dicen la hora novena, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, o lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y aquí empezamos. Entendiendo que en este momento que Jesús está en la cruz y dice estas palabras, en ese momento no había intervención divina. El Señor Jesús fue desamparado en ese momento por su pecado, por mi pecado, porque Él estaba pagando el precio y por eso Dios mismo lo había desamparado. Estaba en una hora de soledad absoluta, en una soledad muy, muy, muy grande. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez una soledad muy grande. Pero si usted ha sentido esa soledad muy grande, usted me puede decir que solamente si usted se refugia en el Señor en oración y en su palabra, es que usted vence esa soledad, es que usted no cae en depresión, esa depresión que a muchos ha llevado a la muerte. Entonces, esa soledad que Dios estaba viviendo, que el Señor Jesús estaba viviendo en ese momento, era una soledad horrible. Era una soledad horrible. Porque además de su sufrimiento físico, yo no creo que al Señor Jesús le hayan dado de comer ese día. Y además con tanto golpe, con tanto insulto, y además llevaba todo el peso de tu pecado y de mi pecado. Y del pecado de todos aquellos que íbamos a creer en Él y los que creerán en Él. Amén. No hay nada más doloroso que sentirse abandonado en esa hora más difícil de su vida. Porque en ese momento Dios Padre no estaba como su Dios Padre, amoroso. Él estaba ahí como Dios de justicia, que estaba reclamando el cumplimiento de la ley divina, donde dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la justicia de Dios, imagínense la justicia de Dios cayendo sobre los hombros de Jesús por nuestros pecados, por sus pecados, por el pecado de todos. Primera enseñanza, este tipo de soledad, esta soledad que a lo mejor no se compara, pero es la situación real de las personas que viven sin Cristo. Es la situación real de una mujer o de un hombre que vive sin Dios, pero también de los que hacen caso omiso al llamado de Dios. Los que dicen no mañana, cuando esté viejo, cuando pase un tiempo, ahorita estoy bien, nada me falta. Esta es la situación real de las personas que están sin Dios. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Busquemos en nuestras Biblias, Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y en otra versión dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hago la pregunta, si hay alguno aquí que hoy quiere cambiar esa situación, que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que no lo ha recibido, tome hoy esa oportunidad, porque esa soledad tan horrible, solamente Cristo la elimina de su vida y de mi vida. Solamente Cristo llena cualquier vacío. Si hay alguien aquí que lo quiera recibir, levante su mano y recíbalo hoy. Gloria a Dios. Que todos los que estamos aquí ya lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y por eso vamos a Isaías 53, 2 al 7. Isaías 53, 2 al 7. Y hermano, póngame atención, porque se lo voy a leer. Y le pido que usted trate de imaginarse
esto que dice la palabra. Escuche con mucha atención. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. No abrió su boca. Todo eso experimentó el Señor Jesús por ti y por mí, y no abrió su boca. Lo aguantó todo. Creo que si a usted lo insultan o le pegan o me insultan o me pegan, yo respondo. Pero el Señor sabía lo que estaba cumpliendo en ese momento. Pensaba en mí. Pensaba en nosotros. Así que, hermano, esta enseñanza yo la he puesto reacciona. Reacciona. ¿Qué esperas para entregar tu vida en verdad, en obediencia, en adoración y en servicio? ¿Qué esperas? Si ya conoces todo este dolor, si ya conoces todo lo que él vivió, lo que él sufrió, si te parte el alma cuando la ves en una película, ¿qué esperas para que te entregues de verdad? No en juego, sino de verdad. A lo mejor estás roto por dentro, vacío, no sabes cómo. Pero mira qué dice el Salmo 73, 21 y 26, para que reaccionemos. Salmo 73, 21 al 26. Y la palabra de Dios es viva. Dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Entonces, reacciona. Vamos por ese destino glorioso que dice la palabra. Y te recuerdo que Él es la fuerza de nuestro corazón. Reaccionemos. Isaías 43, 1, 2, ¿qué dice? Dice en la parte B del 1: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Entonces, no tengas miedo.
Él ya pagó el rescate. Y para todos aquellos que ya están en esa entrega total de su vida, de su servicio al Señor, no te canses. No te canses. Es precioso vivir al amparo, a la protección y a la ayuda de Dios. Así que vamos a reaccionar todos en esta tarde. Isaías 41, 9, 10, y nos vamos a brincar al 13 después. Isaías 41, un poquito antes. Isaías 41, y con esto voy a terminar, amado hermano. Reacciona. Y es la situación real de todas aquellas personas que no tienen a Cristo, esa soledad tan grande. Y para nosotros reaccionemos. Isaías 41, 9 y 10 dice: Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y el 13 dice: Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Muéstrame su mano derecha. Vea su mano derecha. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y mire qué preciosa palabra sigue. Aunque seas un humilde gusano, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Incline su rostro. Padre amado, precioso Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa. Porque no solo se trata de recordar, sino que esas palabras, Señor, y que esta lección que nos estás dando, Padre, penetre en nuestra memoria, en nuestro corazón, y haya fruto palpable, fruto de acción, no de palabras, no de religiosidad, sino de un cambio, que podamos entender lo que tú nos enseñas con tu ejemplo. Te damos gracias, amado Padre. Gracias porque hoy nos reiteras que nos tomas de nuestra mano derecha. Gracias, Señor, porque esa soledad tan difícil que tú experimentaste, Padre, nosotros tenemos la hermosa bendición de no saber qué es, porque tú lo llenas, porque tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. San Juan 19 y versículo 28, corrijo. Y acuérdese, estamos usando la nueva traducción viviente. Y vamos a ver la quinta palabra. Y leemos, dice que Jesús sabía que su misión había terminado. Gloria al Señor. No la dejó a medias. Aunque la cosa se puso dura, difícil, problemática, insultos, persecuciones, difamaciones. Pero dice la palabra, su misión había terminado. Hermano, usted también tiene una misión, yo tengo una misión, tenemos que terminar esa misión, no la dejemos a medias, aunque sea difícil, aunque no lo reconozcan, aunque no lo feliciten, porque esperamos el premio mayor que se vendrá del Señor. Entonces, para que se cumpliera la Biblia, Él dijo, tengo sed, tengo sed. Visualice ahí en su mente, el Señor está en la cruz,
está crucificado por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Visualícelo. La posición en la cruz, incómoda. Imagínense esa posición. Clavado. Una posición incómoda. Visualice y piense el sol. Los rayos del sol, acuérdese, era mediodía. Los rayos del sol, abrasadores, fuertes, están cayendo con toda su fuerza. Piense, el calor, piense, el sufrimiento que él había venido trayendo de una manera más intensa, desde la traición de Judas, por mencionar algunas cosas, cuando lo entrega, la noche de oración en el Getsemaní, que sudó sangre y agua, la gente que en la cruz se burla, los azotes, la burla de los romanos, del ejército romano, la corona de espinas que le pusieron, que bañaron su cuerpo en sangre. ¿Puede imaginar eso? Y dice, tengo sed. La lengua estaba pegada a su paladar. Tengo sed. No sé si ha estado alguna vez muy enfermo. Cuando usted dice, un poquito de agua, mójeme los labios, a salir de alguna cirugía, no lo ha experimentado, es horrible. Y para colmo el médico dice, nada de agua, que se aguante. Tengo sed. Y no pueden ser humedecidos. Se pega. Por eso pide agua, para que refresquen su cuerpo, que literalmente se estaba consumiendo en la cruz del Calvario. Hermanos, la sed es una de las necesidades más insoportables. La sed es una necesidad más insoportable. Dicen que es más fácil no comer que no beber agua. Los que dicen que saben. Esa era la situación física de su Salvador. ¿Por qué? ¿Para qué? Era parte del sufrimiento para que usted fuera perdonado de sus pecados. Si cree en Jesucristo, si lo recibe en su corazón, si lo confiesa con su boca, que Él es el único y suficiente Salvador, si se arrepiente, si me arrepiento de mis pecados, si le digo, Señor, yo te recibo, yo te acepto, yo te quiero, yo te necesito como mi Señor y como mi Salvador personal. Por eso es importante que esta tarde usted esté seguro que Él sea su Salvador.
para que usted un día pueda entrar a las moradas celestiales como hemos escuchado. Tal vez ya lo hizo una vez, pero se siente inseguro. Puede volverlo a hacer para que usted esté seguro. Puede volverlo a hacer para que usted esté seguro. No sabe en este tiempo de pandemia con cuántas personas, algunos hermanos en la fe, yo les preguntaba, ¿a qué le temes? ¿Qué te preocupa, hermano? Dice, yo ya acepté al Señor, pero algo. Y yo les decía, hazlo otra vez. Hazlo de nuevo. Confírmalo. Asegúrate. Y no sabe cuánta paz recibieron esos hermanos cuando otra vez pudieron decir, Señor, tú eres mi Salvador, yo te acepto, yo te recibo, yo te reconozco, yo lo creo, lo confieso con mi boca. Y algunas familiares me decían, pastor, después el Señor lo llamó. ¡Qué bendición! Pero hermanos, esta sed que experimentó el Señor también tiene un alcance espiritual. También tiene un motivo espiritual. Miren, el Señor sigue teniendo sed de ver personas arrepentidas de su pecado, arrepentidas. Acuérdense que la predicación allá en Marcos 1:15, Marcos 1:15, por favor, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos de sus pecados y crean en las buenas noticias del Evangelio. Gloria al Señor. El tiempo se ha cumplido. Pero miren, arrepentidos. El Señor tiene sed. Quiere ver gente, quiere ver personas que se arrepientan y vengan al Señor. Hay pecados de omisión, hay pecados de comisión. El Señor, hermanos, también tiene sed de ver un pueblo agradecido con Él. Muchas veces olvidamos ser agradecidos. Él tiene sed de ver hijos, de ver hijas que tienen un corazón lleno de gratitud. Ha sido tan bueno, ha sido tan fiel, nos ha cuidado. Mire, este tiempo de pandemia, qué difícil, pero aquí estamos. Hemos vivido, hemos comido, hemos tenido techo. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, no olvides, Salmo 103, no olvides, dice la palabra, ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bendiciones. Él tiene sed de ver un pueblo lleno de gratitud. Hermanos, el Señor tiene sed, nuestro Dios tiene sed de una iglesia donde el pueblo se ame, donde el amor de Dios se manifieste, donde el amor de Dios se mueva, donde el amor de Dios se sienta, donde el amor de Dios se vea. Dios quiere una iglesia que lo ame a Él
y una iglesia que se amen entre sí. Acuérdese lo que enseña la palabra, lo que enseñó el Señor Jesús, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios. Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso quiere ver el Señor. No una iglesia de críticas, no un pueblo con chismes, no un pueblo con quejas, sino un pueblo que ame a Dios. Y sigue diciendo el versículo que sigue, por favor, y este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Qué más? Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Con hechos, en acciones. Hermanos, hay mucha necesidad. Ama a tu prójimo. El Señor tiene sed de ver una iglesia que lo ama a Él. Una iglesia que se amen entre sí. Pero también el Señor tiene sed, hermanos, de ver gente que se convierta a Cristo. Pero para eso tenemos que cumplir nosotros con la gran comisión. Mire, hoy mucha gente, aquellos líderes religiosos, escribas y muchos otros líderes, ancianos y romanos que estaban ahí, le dieron a beber al Señor vinagre. ¿Puede imaginarse eso? ¿Tiene usted mucha sed? ¿Hace mucho calor? Y le dan un vaso de vinagre. ¿Cómo cree que se va a sentir? Mire, mucha gente hoy le están dando al Señor el vinagre de la incredulidad. No creen en el poder, racionalizan las cosas. El vinagre de la incredulidad. Otros le están dando al Señor el vinagre de la indiferencia. Indiferencia a la oración, indiferencia a la palabra, indiferencia a la moral. Otros le están dando el vinagre de otras cosas. El Señor tiene sed. Como ya dijimos, hermanos, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? Reflexionemos, pensemos, que el Espíritu Santo nos hable y el Señor nuestro Dios espera que nosotros le respondamos. San Juan 19, versículo 30, mismo pasaje que donde estamos, y vea usted la sexta palabra. Dice que después de probar, Jesús dijo, todo ha terminado. Todo ha terminado. Gloria al Señor. Todo ha terminado. Señor, llega ese punto. Hubieron un montón de cosas, muchas situaciones que trataron de disuadirlo, que trataron de impedir, pero Él fue fiel. Ahora vea usted esta palabra
Es el anuncio final de ese drama que se estaba desarrollando allí en la cruz del Calvario, pero véalo bien, hermanos, es un canto de triunfo, es una expresión de victoria, es la expresión de un vencedor, Y vea usted que al consumarse la vida de nuestro Redentor, porque dice la Biblia que Él se ofreció como un holocausto vivo, como un holocausto santo, como un holocausto agradable a Dios, y que deja para siempre satisfechas las exigencias de Dios Padre. Deja para siempre satisfecha las exigencias de la ley divina. Pero observe por favor conmigo, dice todo ha terminado. En otras palabras, no hay nada más que hacer. No hay nada más que agregar. Está terminado, está completo, hecho está. Hecho está. Y la Biblia habla de la obra de Cristo o los resultados de la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, la maldición, dice Gálatas 3:13, que Cristo se hizo maldición por nosotros. Por eso es el Cordero que nos sustituyó a nosotros. Cristo, dice, nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Terminado está, Cristo cumplió con esa parte. La salvación es una obra de la gracia de Dios, del regalo de Dios. Por eso dice Efesios, por gracia son salvos. No es obra de nosotros, por gracia son salvos, dice Efesios 2:8. Hoy el pecador, hoy nosotros, hoy usted, podemos llegar directamente a Dios, sin necesidad de un intermediario, porque Cristo terminó, concluyó, hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso Él dice, terminado está. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Cuánto motivo para agradecerle al Señor. Cuánto motivo para estar contentos. Cuánto motivo para consagrar por amor y por gratitud nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Cuánta enseñanza para que cada día tengamos más fe y más confianza en el Señor. Así que, hermanos, esa es la bendición y esa es la riqueza de lo que Cristo nos ha dado. Vayamos a Lucas, capítulo 23 y versículo 46. Lucas 23 y versículo 46. Y mire la última expresión de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz,
Y dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! Y con esas palabras, dice la Biblia, dio su último suspiro. Y fíjese que el Señor Jesús comienza y termina el mensaje o la enseñanza que Él quería comunicar a sus seguidores de entonces y de ahora, desde la cruz, llamando al Padre, dirigiéndose al Padre. Esa prueba horrible, espantosa del Getsemaní había terminado. Ese camino doloroso, ese camino de humillación hacia el Calvario, había terminado. Y ahora Él vuelve al Padre. Pero vuelve al Padre, como ya vimos, después que Él ha cumplido su misión de ser Redentor, de ser el Cordero de Dios, y lo hace voluntariamente, y lo hace con gozo, y lo hace con satisfacción, porque ha cumplido a cabalidad su misión. Las tinieblas habían pasado, el rostro del Padre de nuevo vuelve a aparecer en la mente, en la visión, en el corazón, y dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Hermanos, en otras palabras, un momento feliz. ¿No le parece que es un momento feliz? Un momento dichoso. Y es un momento dichoso y feliz para la persona que en el momento de morir puede tener esa confianza, puede tener esa seguridad, que su alma, que su espíritu está seguro en las manos del Padre, que ya no hay condenación, sino que va a recibir la corona de vida. Acuérdese de Esteban, por ejemplo, ese primer mártir, o uno de los primeros mártires de la iglesia. Lo están insultando, lo están apedreando, él se hinca, él ora al Padre y dice que él ve y entrega su vida al Señor. Esa confianza debemos empezarla a tener desde ahora. Esa confianza debemos de empezar a trabajarla en nuestra vida. Esa confianza, hermanos, debemos de tener y seguir el ejemplo de nuestro querido Salvador. Entonces, hemos aprendido de cada una de las 7 palabras de Cristo y hemos aprendido cómo Cristo encomienda su vida, su espíritu al Padre Celestial, que nos enseña muchas cosas. Toda la vida del Señor, toda la predicación del Señor, como hemos escuchado hoy. ¿Qué vamos a hacer? Aprender de Él.
poner nuestra confianza en Él, seguir. Somos discípulos. Un discípulo es un seguidor, uno que aprende, uno que hace lo que el Maestro enseña. Así que démosle gracias al Señor por todo esto que enseña este viernes de crucifixión, por todo lo que nos enseñan cada una de las palabras o frases que el Señor pronunció desde la cruz del Calvario. Póngase de pie y dele gracias al Señor. Ahí donde está, de pie, dígale: Señor, gracias por cada enseñanza. Dígale: Señor, gracias porque tu obra está terminada, está completa. Ya no hay necesidad que usted o yo, ya no hay necesidad de hacer nada más. Él ya lo hizo todo para que usted tenga vida y tenga vida eterna. Padre, qué bendición, qué privilegio haberte conocido y tenerte en nuestra vida como Señor y como Salvador personal. Gracias, gracias, Señor. Y Padre, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que todavía no siente que tú eres el único y suficiente Salvador, Señor, toca esa vida, toca ese corazón, que esta tarde te reconozca, te confiese como Señor y como Salvador personal. Y Señor, permite que no seamos solamente oidores, y lo que es peor aún, olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, y que tú seas primeramente el Señor, mi Salvador, y que yo pueda, Padre, aprender para que como cristiano, Señor, yo también tenga el privilegio y la bendición de llamarte Padre, y la relación, Señor, de padre a hijo, de hijo a padre, como la tuvo el Señor Jesús. Padre, gracias por cada hermana, por cada hermano, gracias por cada familia aquí representada. Señor, oramos por los que están enfermos, oramos por los que no tienen trabajo, oramos por los que tienen alguna necesidad emocional o espiritual o física o económica o familiar o matrimonial. Señor, oramos, intercedemos y te suplicamos que tengas misericordia y ayudes y bendigas y des la salida, Señor, y des tu victoria, Señor, a estos hermanos. Y oramos, Padre, también en esta tarde, para que tú lleves a cada hijo tuyo a sus respectivos hogares con tu bendición, con tu cuidado. Y oramos, Señor, por aquellos que están experimentando el duelo, que están experimentando la separación de un ser querido, que están experimentando, Señor, consuélalos, pero sobre todo que tengan la esperanza en ti, que tengan la certeza que tú eres la resurrección y la vida, en el nombre precioso y en el nombre bendito de Jesús oramos. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.